Los negocios vinculados a Cuba entran en la mira de las autoridades en el sur de Florida. Atención, Miami y Hialeah han puesto ya en marcha procesos de revisión a decenas de empresas sospechosas de tener relaciones comerciales directas o indirectas con el régimen de Díaz-Canel. Ampliamos la información desde Florida con nuestra periodista permanente de NTN 24, Alessandra Martín. Alessandra, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. La propuesta fue aprobada por unanimidad este jueves y el grupo de trabajo en Miami estará integrado tanto por empleados municipales como también personal de la oficina del recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. Y de acuerdo con lo discutido, no se trata de una ofensiva inmediata contra los negocios cubanos, sino de un proceso de revisión y verificación de licencias y operaciones. Escuchemos al comisionado del distrito número 3 de Miami, Rolando Escalona, en entrevista a nuestra cadena aliada Telemundo 51. Pasamos dos cosas. Una es una resolución en la que le pedimos al Departamento de Justicia que revise todos los negocios que hay en la ciudad de Miami para asegurarse de que esas personas que están haciendo negocios con Cuba cumplen con todas las regulaciones. La medida entrará en vigor en los próximos 10 días. Si la oficina del recaudador de impuestos detecta irregularidades y decide revocar una licencia, la ciudad hará lo propio. Además, el grupo de trabajo podrá remitir casos también a las autoridades federales o recomendar la suspensión o cancelación de licencias comerciales. Y esta iniciativa de la ciudad de Miami se suma a un movimiento bastante parecido y ya en marcha en otras ciudades del sur de Florida. Estoy hablando de Hialeah. El alcalde Brian Calvo ordenó investigar 290 negocios locales por presuntos vínculos comerciales directos o indirectos con el régimen cubano. Y para ello creó el Grupo Asesor de Negocios con Cuba, encargado de auditar licencias, contratos y también transacciones que pudieran beneficiar a entidades sancionadas, como por ejemplo el conglomerado militar Gaesa. Las empresas, muchas de ellas, están dedicadas al envío de paquetes a la isla y deberán presentar documentación federal que respalde la legalidad de sus operaciones. El análisis estará a cargo de esa unidad de crímenes económicos de la policía de Hialeah y el proceso podría derivar en revocaciones de licencias si se detectan violaciones a leyes estatales o federales. Les estaremos ampliando esta información en los próximos noticieros. Soy Alessandra Martín, desde el sur de Florida. Regreso con ustedes. Gracias por ese reporte. La represión en Cuba se recrudeció tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Venezuela. Según organizaciones de derechos humanos, para Cubalex, la cifra de presos políticos ha aumentado luego de la operación militar de Estados Unidos en Caracas. Según esta organización, al día siguiente del arresto de Maduro y su esposa Cilia Flores, fuerzas de seguridad del régimen cubano empezaron a hacer arrestos domiciliarios. Veamos a continuación algunas de las personas que han sido detenidas en la isla por el régimen de Miguel Díaz-Canel. Comenzamos con Henry Constantin, director del medio de comunicación independiente La Hora de Cuba. El periodista fue inicialmente detenido en La Habana el 14 de enero y luego liberado. Según fuentes en la isla, volvió a ser arrestado por las fuerzas del régimen el pasado martes 20 de enero en la ciudad de Camagüey. El medio exige conocer su paradero. Seguimos con el activista político cubano Boris Agustín Osorio Ramos. Tiene 64 años y ha denunciado amenazas, persecución y hostigamiento de los servicios de seguridad del régimen. Fuentes en redes sociales reportaron que el pasado 16 de enero fue detenido arbitrariamente Osorio Ramos. Ahora hablamos del activista político Silverio Portal. El pasado 16 de enero fue detenido arbitrariamente y trasladado a una unidad policial en Guanabo, donde fue interrogado y amenazado con regresar a prisión si continuaba realizando denuncias contra el régimen de Miguel Díaz-Canel. Y terminamos este recuento con el escritor cubano Eduardo Fernández Hera, quien también estuvo detenido arbitrariamente los últimos días. El escritor estuvo 16 horas desaparecido el domingo 18 de enero cuando se dirigía a una protesta pacífica en el Parque Central de La Habana.
De otro lado, el Wall Street Journal reveló que la administración Trump estaría buscando contactos dentro del propio régimen cubano a fin de impulsar un cambio político en la isla. NTN 24 pudo confirmar con líderes del exilio que sí han existido esas conversaciones con el embajador de Estados Unidos en Cuba sobre una posible transición democrática, mientras crecen las advertencias de que 2026 podría marcar el fin del castrocomunismo. Funcionarios estadounidenses consideran que la economía cubana está al borde del colapso y que el régimen atraviesa su momento de mayor debilidad en décadas, especialmente tras perder su principal sostén financiero. Estamos hablando de la dictadura venezolana. La captura de Nicolás Maduro es vista ahora como un precedente y una advertencia directa para la dictadura de La Habana. La información hasta ahora con Alessandra Martín. Adelante, Alessandra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Según un funcionario de Estados Unidos citado por The Wall Street Journal, se han producido reuniones entre Washington y personas del exilio junto a grupos cívicos para buscar a alguien dentro de Cuba dispuesto a negociar una salida del régimen antes de finales de año. Hemos compartido muchos planes de la transición que se necesita en Cuba y creo que muy pronto, en los próximos meses, vamos a estar viendo resultados muy concretos, tal vez antes, en cuanto a Cuba. Esto no lo digo por sentimiento, por intuición, lo digo porque por información, que así es como se está llevando a cabo. Ya están las conversaciones adelantadas, aunque la dictadura lo niegue, ya está adelantándose ese proceso y Cuba va a ser libre en el 2026. Y en esta misma línea, el presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana, Marcel Felipe, aseguró a NTN 24 que 2026 será el último año del castrismo. Reveló que han compartido planes de transición con el embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, y que, contrario a lo que afirma Miguel Díaz-Canel, sí existen conversaciones en marcha. Los cubanos tienen identificado a Oscar Pérez Oliva Fraga, que es un sobrino nieto de Fidel Castro, que está marcado como para ser el sucesor o el sustituto en el caso de que le echen todas las culpas a Canel y lo sustituyan, del actual mandatario, que es Díaz-Canel. Quizás por ahí puede estar viniendo las conversaciones. Le gusta negociar, es más negociante que político, y quizás por ahí entre algo que, como estoy casi convencido, no va a traer cambios políticos, va a traer aperturas económicas, algún tipo de comercio para ir entrando, por decirlo de alguna manera, en una conversación que puede a la larga traer algo. ¿Hay una Delcy Rodríguez en Cuba? Esa fue la pregunta que le hicimos al periodista de Cubanet, Augusto César San Martín. Su respuesta apunta a Óscar Pérez Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, como la figura que podría estar moviendo contactos con Washington. Con 3 ascensos en menos de 2 años y su llegada a la Asamblea Nacional del Régimen, el periodista advirtió que podría perfilarse como el próximo presidente designado del castrismo. Y describió a Oliva Fraga como un negociante con un perfil pensado para una posible apertura económica de la isla que podría permitir ese desmontaje gradual del régimen. La Embajada de los Estados Unidos ha recibido informes de que en las últimas semanas las autoridades cubanas han denegado la entrada a ciudadanos estadounidenses a su llegada a Cuba y/o les han ordenado que abandonen el país de inmediato bajo amenaza de detención. Desde la captura de Nicolás Maduro, organizaciones de derechos humanos han denunciado un recrudecimiento de la represión en la isla, con detenciones de activistas, escritores y hasta periodistas. Además, la Embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió que ciudadanos estadounidenses que llegan a Cuba han sido amenazados con detención o expulsión inmediata y ofreció información de contacto en caso de que eso pase. Soy Alessandra Martín, desde los estudios internacionales de NTN 24 en Miami. Les deseo una feliz noche.